Es el Espíritu de Dios que quiere actuar. Ahí va cayendo. Buenos días, queridos hermanos. Es un gusto para mí estar con ustedes. Quiero agradecer su compañía en este tema. Les pido que antes de iniciar el tema nos pongamos en manos de Dios. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor, Dios nuestro. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Espíritu Santo, fuente de luz, tú que siempre nos ayudas en todo, te pido que el día de hoy nos revistas de tus dones para que podamos comprender y predicar este tema que es de suma importancia para todos. Nos ponemos en tus manos, Señor, y que sea para bien de todos mis hermanos. Bendito y alabado seas. Pues bien, ya nos pusimos en manos de Dios y pues vamos a empezar. En este tema nos vamos a dar cuenta de las características que tiene que tener un agente evangelizador. Vamos a ver que es importante conocer sus actitudes, valores y virtudes, para que al transmitir el mensaje sea un mensaje vivo y eficaz. Este mensaje no es otra cosa que el querigma, la buena nueva. De ahí su importancia de conocerlo muy bien y de poder transmitirlo adecuadamente para que llegue al corazón de todos nuestros hermanos. Para definir el perfil del agente evangelizador, partiremos del siguiente supuesto. La salvación depende de la predicación, pero la predicación depende del predicador. Estas son dos coordenadas interdependientes. La manera en que se da tiene mucho que ver con la manera en que es el mensajero, el predicador. Entonces van unidas y una cosa le afecta al otro. Vamos a ver aquí que el mensaje no es otra cosa que el querigma y que el mensajero es el testigo. En Hechos de los Apóstoles 4:33 dice que los apóstoles predicaban con poder, predicaban y daban testimonio. Es muy importante que el mensajero, que es el testigo, dé un buen testimonio y que su mensaje sea claro y que el mensaje lleve en sí mismo a Cristo. Por lo tanto, pues vamos a ver que el Papa Pablo VI nos comenta en Evangelii Nuntiandi número 4, ¿dónde ha quedado el poder del Evangelio? Lo leo textual. Esta fidelidad a un mensaje del que somos servidores y a las personas a las que hemos de transmitirlo intacto y vivo es el eje central de la evangelización. Esta plantea tres preguntas acuciantes que el Sínodo de 1974 ha tenido constantemente presente. ¿Qué eficacia tiene en nuestros días la energía escondida de la buena nueva, capaz de sacudir profundamente la conciencia del hombre? ¿Hasta dónde y cómo esta fuerza evangélica puede transformar verdaderamente al hombre de hoy? ¿Con qué método hay que proclamar el evangelio para que su poder sea eficaz? Vemos ahora la importancia de llevar un mensaje que sea vivo, que sea eficaz, que llegue a los corazones. ¿Será que por eso hoy en día nuestras predicaciones no llegan al corazón de nuestros hermanos? ¿Será que porque no estamos haciendo las cosas adecuadamente no podemos llevar ese mensaje a las personas que tanto lo necesitan? ¿De qué manera estoy yo dando ese mensaje? Por eso la importancia de este tema. Aquí vamos a ver cómo debemos de dar ese mensaje. Mucho depende de los predicadores, como veíamos, está interrelacionado uno con otro. Entonces, a este punto del predicador nos habla el Papa Francisco. Nos dice en Evangelii Gaudium: falsos profetas y estafadores charlatanes. Lo leo. Lo indispensable es que el predicador tenga la seguridad de que Dios lo ama, de que Jesucristo lo ha salvado, de que su amor tiene siempre la última palabra. Ante tanta belleza, muchas veces sentirá que su vida no le da gloria plenamente y deseará sinceramente responder mejor a un amor tan grande.
Pero si no se detiene a escuchar esa palabra con apertura sincera, si no deja que toque su propia vida, que le reclame, que lo exhorte, que lo motive, si no dedica un tiempo para orar con esa palabra, entonces sí será un falso profeta, un estafador y un charlatán. Qué fuerte, ¿verdad? Qué fuerte que nos digan que podemos ser falsos profetas, charlatanes. Cuando no llevamos ese mensaje como debe de ser, cuando realmente somos nosotros los que llevamos con nuestras propias palabras y nuestras propias fuerzas el mensaje, no penetra. No estamos predicando a Cristo. Por eso es importante ver esta primera coordenada, la del mensaje. El pentágono del perfil del mensajero nos pone 5 elementos que son indispensables en nuestro mensaje. Debe de ir acompañado de un grito. El mensaje tiene que ser cristocéntrico, contener al Espíritu Santo, traspasar corazones y lleno de un abrazo amoroso. Vamos ahora a ver cada uno de ellos. El primero nos dice que es un grito incontenible, impetuoso, desbordante y alegre. No podemos dejar de hablar de lo que hemos visto y oído. Nos dice en Hechos de los Apóstoles 4:20. Ese grito debe de ser como si fuera un volcán que estalla y que nadie lo puede contener. Es un grito en el que yo no puedo quedarme callada porque cuando uno proclama la palabra, hasta como que alza la voz. No sé si se han dado cuenta y la cara se transforma y se emociona uno porque es la experiencia de uno. Es ese conocer que Dios ya te salvó. Eso de saber que Dios ya hizo por ti el mayor de los sacrificios. Murió por ti para darte ese perdón y librarte del pecado. Entonces, cuando uno va a proclamar, pues siempre lo hace con una voz potente, que se desborda, y otra característica, debe de ser alegre. Yo no puedo predicar con cara de amargado, ¿verdad? Decía el Papa Francisco. Mi cara, bueno, además no se puede porque cuando tú ya tienes ese encuentro con Cristo, pues bueno, te emociona el compartir esa experiencia con los demás y no puedes tener cara de funeral. El siguiente punto es que el mensaje de Cristo es cristocéntrico. Vamos a anunciar a Jesús. Ahí no se vale meter que la estampita, que el santito, que las devociones, no. Es cristocéntrico. En el querigma solo se habla de Cristo. Su objetivo es tener un encuentro personal con Jesús resucitado y proclamarlo como tu Salvador, como tu Señor. Ahí se habla de los 3 acontecimientos y de sus 3 títulos. Se habla de su muerte, de que resucitó para gloria de nosotras y que fue glorificado con su Padre. Y al ser glorificado nos da la oportunidad de ser nuevamente hijos de Dios. No podemos hablar de nosotros o que ese mensaje nos incluya. Lo más que podemos decir es que gracias a Jesús hemos sido salvados, que por nuestros propios méritos no podríamos haberlo hecho. Me gustaría que tomáramos conciencia de esto. Si estamos salvados es gracias a Jesús. Aquel dio su vida por nosotros. Él fue el que me salvó, el que me rescató de donde yo estaba. Cuando estaba viendo este tema, me recordé mucho de la canción que dice, si no hubiera sido por el Señor. ¿Dónde estaríamos ahora si no hubiera sido porque Cristo nos ha rescatado? Porque Dios nos ha salvado. Porque mandó a su Hijo para que nos salvara y nos redimiera. ¿Dónde estaríamos, hermanos? Por eso es que es tan importante que ese mensaje lleve a Cristo, lleve a Jesús. Es el centro, porque todo se lo debemos a Él. Por nuestros propios méritos no nos podemos salvar, ni aún haciendo buenas obras. Las buenas obras son gracias a la voluntad y al buen corazón del Padre, pero nosotros no tenemos ningún mérito. Me gustaría que en tu casita repitieras, mejor dicho,
este concepto. Si algo bueno he hecho, ha sido por la gracia de Dios en mí. Que no se nos olvide, hermano, cuando vayamos a proclamar la buena nueva, que no se nos olvide que todo es gracias a Jesús. Todo se lo debemos a Jesús y pues por Él estamos salvos. ¿Cómo podemos llevar este mensaje cristocéntrico? Pues solo con la ayuda y el poder del Espíritu Santo. Él es realmente el protagonista de la misión. Nosotros somos solamente ese instrumento de Dios para llegar a los demás hermanos. El Espíritu Santo es el que da testimonio de lo que Jesús ha hecho por nosotros. Nos lleva a la verdad completa. Dice en Hechos de los Apóstoles 16:4. El Señor le abrió el corazón a Lidia para que se adhiriese a la palabra de Pablo. Él es el que va a abrir el corazón del que nos escucha, hermanos. Él es el que va a iluminarnos a nosotros para poner las palabras adecuadas en nuestra boca y va a abrir el corazón del otro para que pueda realmente penetrar la palabra de Dios, no mi palabra, la palabra de Dios. Él es el más importante y sin el Espíritu Santo en nuestro mensaje, no, estamos perdidos. No es nada, es simplemente una plática, cualquier otra cosa, menos el querigma. A veces nos preguntamos, ¿qué tan lleno estoy del Espíritu Santo? ¿Conozco al Espíritu Santo? Y es bueno preguntarnos y respondernos, porque si no conoces al Espíritu Santo, ¿cómo va a ir tu predicación llena del Espíritu Santo? Pero no basta con conocerlo, hay que conocerlo por Cristo, que Jesús sea el que me da el Espíritu Santo. A veces pensamos del Espíritu Santo y nos lo imaginamos como nos lo han puesto, una palomita, el fuego, y lo queremos conocer a través de nuestros propios medios, pero no. Es a través de Jesús que nosotros podemos tener el Espíritu Santo. Yo te hago esta pregunta. ¿Tú ya conoces a Jesús por el Espíritu Santo? ¿O cómo conoces a Jesús? ¿Por medio de qué? ¿De quién? Cuando conoces al Espíritu Santo y lo tienes y lo sabes, entonces ya tienes la posibilidad de traspasar corazones. Puedes llegar al corazón de todos los que te escuchan. El querigma va dirigido a la voluntad de las personas, llega al corazón, no llega a su cerebro. Eso ya es después, como hemos visto en los temas anteriores. Pero ahorita nos interesa que ese mensaje que vas a llevar sea vivo y eficaz y es solo a través de la palabra de Dios. Si no conocemos la palabra, si no hacemos oración todos los días, si no estamos en contacto con ella, ¿de qué vas a hablar, hermano? Perdón, ¿de qué vamos a hablar? Porque yo me incluyo, yo también debo de llevar la palabra de Dios. Entonces, si no me lleno de ella, ¿cómo voy a poder llevarla? Hechos de los Apóstoles 4:12 nos dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu. Imagínense la fuerza de la palabra de Dios. Bueno, no les pido que se lo imaginen. Creo que ya todos hemos tenido esa experiencia de Dios. Entonces recordemos más bien cómo penetró esa palabra de Dios en nosotros cuando andábamos perdidos y en otro lugar. Recordemos realmente el efecto que esa palabra tuvo en nuestra vida, para poder así transmitirla a la persona con la que vamos a interactuar. Quiero dejarte esta frase de reflexión. Cuando tú has sido traspasado por la palabra de Dios, ¿eres capaz de traspasar a otros? Si no, no eres capaz. No somos capaces, hermanos.
¿Qué sucede cuando ya has dado un mensaje y el Espíritu Santo está ahí? Cuando has conocido la palabra de Dios. Y entonces podemos dar un mensaje centrado en el amor, un abrazo amoroso. Vemos en Juan 20, versículo 15 y 17, el encuentro de Jesús y María después de que fue sepultado, cuando resucitó. Él pregunta, pensando que es el que cuida la tumba, y le dice, ¿dónde lo has llevado? Dime. Y Jesús le dice, María. Le responde por su nombre. Jesús nos conoce a todos por nuestro nombre. Te recomiendo, hermano, que cuando lleves el querigma a otra persona, la llames por su nombre. Se siente tan bonito que Jesús te hable por tu nombre. Llámala por tu nombre. Y María, a su vez, le contesta Rabuni, que significa mi amadísimo maestro. Lo ama. Ha tenido esa relación con él, ese contacto, esa entrega de amor de Jesús cuando la rescató de donde estaba, como a mí, como a muchos. Y entonces ella no puede más que responder con amor. Y así nosotros, hermanos, una vez que hemos tenido ese encuentro, no nos queda más que demostrar el amor que Dios nos tiene. Creo que todo este tema me encanta porque tiene mucho que ver con el amor de Dios, que es el más puro y el más sincero. Entonces, repite conmigo. Solo los convertidos, evangelizados, convierten. Solo los enamorados de Jesús, enamoran. Pues bueno, creo que hemos terminado con esta primera coordenada que nos habla del mensaje. Que como vemos, esos 5 elementos son súper importantes. No se nos deben de pasar, porque además todos van relacionados. Ustedes se fijan, el Espíritu Santo nos hace querer conocer más de Jesús, entonces vamos a la palabra nos hace conocer a Jesús y nos lleva al amor, y es como que todo un proceso que va unido, ¿no? Si yo me enamoré y ya lo conozco, pues voy a gritar, o sea, se une, cuando hemos tenido esta experiencia no nos deben de faltar esos 5 mensajes. La segunda coordenada se refiere al mensajero. Ya nos decía el Papa Francisco que no debemos de ser unos charlatanes, ni ser falsos profetas. Qué fuerte. Vemos en Hechos de los Apóstoles nuevamente que los apóstoles predicaban con poder, con testimonio. El mensajero debe de ser un testigo. Un testigo es la persona que se encuentra en el lugar de los hechos, pero ahorita lo veremos más a fondo. Decimos nuevamente nuestra premisa, ¿verdad? Si la salvación depende de la predicación depende del predicador. Y el predicador es un testigo, hermanos. Debemos ser un testigo más que un maestro. A veces cuando damos el querigma queremos enseñarle al hermano y nos ponemos un saco que no nos queda, hermano. El único maestro es Jesús. Nosotros lo más que podemos llegar a ser es un testigo de eso que Él ha hecho por mí. Somos testigos de que Dios le resucitó al tercer día y que por su gracia, les decía yo al principio, al ser glorificado nos abre ese cielo que estaba cerrado para nosotros. Somos testigos de que nos salvó, de que es nuestro Señor. Lo hemos reconocido como el centro de nuestra vida. Creo que ahora ya cuando hacemos algo, ya nos queda así como que en la cabeza, híjole, le volví a quedar mal al Señor. Vamos tomando esa conciencia. Al tener ese encuentro, somos testigos, porque el testigo es el que está en el lugar de los hechos. Yo no puedo dar testimonio ni hablar de algo que no sé. Hay una frase muy bonita que dice, tengo que ser fiel a eso que yo he vivido. No puedo ir a proclamar lo que no he vivido. Cuando uno
ha tenido ese encuentro con Dios, tienes que salir a proclamar y que eres un testigo, que tú eres esa persona, ese ser que Jesús rescató de su pecado y que lo ha convertido en un hijo de Dios. Para ser testigo de Jesús, tienes que conocerlo, amarlo, perdón, tener una historia de vida con él. Si no has tenido este encuentro, tu predicación no puede ser de Cristo. Y tu palabra no va a convencer a nadie, porque eres tú el que te estás predicando. Y entonces sí seríamos, como dice el Papa, unos falsos profetas. Para ser testigo de Jesús, debe dejar una marca profunda en ti. Si Jesús no ha dejado esa marca en tu vida, pues no eres un testigo. No has tenido ese encuentro que te hace, como te decía al principio, que los ojos te brillen, que te emociones, que te dé gusto, que solo de pensar en él, tu cara se transforma, porque has sido tocado por ese amor de Jesús. Entonces, aquí la frase que yo te digo, que medites en tu casa, es la siguiente. Si la catequesis la enseña un maestro, y ese maestro es Jesús, el querigma lo comunica un testigo. Y pregúntate, ¿soy un testigo? ¿En realidad soy un testigo? ¿O me predico a mí mismo? Decíamos que al predicar, el tercer punto que veíamos en esa pirámide de un inicio, la siguiente columna es la palabra de Dios. No podemos ir a predicar sin que llevemos palabra de Dios. Yo no le voy a decir a las personas mis palabras, voy a decir las palabras que están en la Biblia, lo que yo sé y he conocido, que he estudiado, porque la palabra de Dios es dinamis. Dinamis viene de dinamita, es explosiva. La palabra de Dios tiene fuerza. Es locura también la palabra de Dios. ¿Se acuerdan que en algún pasaje de la Biblia, en Hechos de los Apóstoles, nos decían que pensaban que estaban borrachos y que no creían? Pues no, es la locura de saberse amado, de tener ese encuentro con Jesús, de haberlo conocido, de haber vivido. Si tú no conoces las Sagradas Escrituras, no puedes hacer lo que hizo Felipe, que nos dice en Hechos de los Apóstoles 8:35. Felipe, movido por el Espíritu, fue al encuentro del eunuco y vio que él estaba leyendo la palabra. Y le pregunta que si sabe o la entiende. Y él le dice, pues es que nadie me la ha explicado. Entonces nosotros estamos llamados a explicar, a enseñar al que no conoce, pero no a enseñar nuestras cosas, enseñar a Cristo con su palabra. Pablo, lo mismo, ¿no? Funda la epístola de los Romanos con la escritura. Él en sus cartas y en todo siempre tiene palabra de Dios. Y así nosotros siempre debemos tener la palabra de Dios. Por lo tanto, para el evangelizador es necesario y fundamental conocer la palabra de Dios para poder tener esa fuerza. Si no, pues quedarán palabras huecas. Si yo tengo la palabra de Dios en mis manos, pues mi predicación va a ser diferente, ¿verdad? Yo te pregunto, ¿cuántas veces al día invitas a Jesús a platicar contigo? Porque leer la palabra, hacer oraciones, es estar en contacto directo con Cristo. Es platicar con Él. Él nos va instruyendo, nos va jalando las orejas a veces, nos va diciendo por dónde andamos mal. ¿Cuántas veces al día platicas a Jesús? Yo creo que en Génesis veíamos que los primeros padres tenían esa fortuna de platicar con Dios. Hasta que, bueno, el pecado nos alejó, ¿verdad? Pero como Dios nos restaura, como Jesús nos restaura, pues entonces tenemos nuevamente esa gracia, tenemos su palabra, que es Él mismo. La palabra de Dios es Jesús mismo. Entonces yo te invito, hermano,
a que te alimentes con la palabra. Te pongo esta reflexión. Solo cuando nos alimentamos de la palabra de Dios podemos llenarnos del Espíritu Santo. Y bueno, aquí ya tocamos el siguiente punto, ¿verdad? De los tres, el Espíritu Santo. El Espíritu Santo se nota cuando lo tienes y cuando no. Nos ponen un ejemplo, los diáconos de la iglesia primitiva. Ahí en Hechos 6 ustedes ya lo leen, pero más o menos cita así, ¿no? Les reclaman a los apóstoles que sus viudas están descuidadas y entonces ellos no pueden dejar pues sus actividades y entonces escogen entre todos a unas personas llenas del Espíritu Santo. El Espíritu Santo se nota. Tú sabes cuando alguien tiene Espíritu Santo y cuando alguien no tiene Espíritu Santo. Cuando no se tiene Espíritu Santo, nos ponen el ejemplo de los discípulos de Efeso. Llega Pablo a Efeso y le dice a los discípulos, ¿ustedes ya fueron bautizados en el Espíritu? Y le dicen, nadie nos ha hablado del Espíritu. O sea, pues a lo mejor a veces ya estamos bautizados, pero el Espíritu Santo no nos ha llenado. ¿Por qué? Porque tampoco nos hemos encargado de llenarnos de la palabra de Dios, que van unidas igual. En esta predicación me encanta porque todo tiene relación. Entonces, si yo no leo, si yo no me lleno de la palabra de Dios, si yo no estoy en contacto con Jesús, ¿qué Espíritu Santo puedo tener? Y esa fuerza que da el Espíritu Santo, ¿cómo se la puedo poner a mi mensaje? ¿Ven cómo todo está íntimamente relacionado? El Espíritu Santo también nos hace ser creativos. A veces siempre damos la buena nueva de la misma manera. Ya hasta no la sabemos, ya tenemos nuestras muletillas y ya todo igual siempre. Y no, hay que innovar, el Espíritu Santo te va dando ideas. Aquí entre nos, yo llevo como 20 veces este retiro porque igual voy a decir esto, no voy a decir lo otro. Y bueno, finalmente hoy, antes de iniciar, dije, Espíritu Santo, sé por favor el que hablas porque mi inteligencia no da para mucho, ¿verdad? Entonces hay que ser creativos, hay que buscar diferentes maneras de llegar al hermano, tener una mentalidad de pescador. ¿Por qué de pescador? El pescador no tiene un lugar como el campesino, donde va y el campesino ya labra la tierra, sabe qué día tiene que sembrar, qué día tiene que cosechar, qué productos cada mes, que la siguiente temporada que va a sembrar, cuándo va a cosechar. Y el pescador no. El pescador sale y no hay caminos en el mar. No hay caminos. O sea, él tiene que ir a buscar aquí, allá, y andar innovando siempre, ¿no? Escuchábamos también en la escritura que le dice a nuestro Señor a Pedro, echa las redes del otro lado. Ellos tienen que estar constantemente buscando nuevas maneras de tener una buena pesca. El Espíritu Santo nos da el fruto de la alegría del Evangelio. Nos decía el Papa Francisco que no podemos ir a predicar con cara de funeral, y ya les comentaba yo también hace un rato, no podemos llevar ese mensaje con tristeza porque ya no puedes estar triste, incluso en la canción, ¿no? Que dice, no puedes, ¿cómo va la canción? No puede estar triste un corazón que alaba a Cristo, ¿no? No podemos, o sea, ya nos enamoró y ya no podemos andar con cara de funeral, como nos dice aquí, sino es una alegría, una emoción en transmitir esa palabra. Y aquí, para terminar el Espíritu Santo, yo te digo, recuerda, debemos tener mentalidad de pescador y no de campesino. El Espíritu Santo veíamos que es dinamita, que es esa fuerza, y el Espíritu Santo también nos da los carismas. El Espíritu del Señor está sobre mí porque me ha ungido para anunciar la buena nueva a los pobres. Dios nos regala carismas. Los carismas pueden ser apostólicos, misioneros, contemplativos, de oración. Vemos aquí, el Espíritu del Señor está sobre mí
porque me ha ungido para anunciar la buena nueva a los pobres. Bueno, lo leí mal. Pablo dice, mi palabra y mi predicación fueron una demostración del Espíritu Santo. En la iglesia primitiva, dice, los discípulos salieron a predicar por todas partes, colaborando el Señor con ellos y confirmando la palabra con las señales que lo acompañaban. Como ven, el Espíritu derrama diferentes carismas, diferentes dones en diferentes personas. ¿Tú conoces cuáles son tus carismas? ¿Ya te has puesto a investigar? ¿Qué carismas me regaló Dios? Y si no me ha regalado el que a mí me gustaría, pídeselo, pídeselo. Él nos da, no tenemos un carisma, los tenemos todos los que queramos tener, porque nuestro Padre Dios es abundancia. Él nos da todo lo que pedimos y como dice Jesús, y si lo dicen en mi nombre, pues ya, concedido, ¿no? Concedido. Entonces tenemos que ver qué carisma me ha dado el Señor para ir a predicar esa palabra. Todos tenemos estilos diferentes, maneras diferentes de llevar esa predicación. En la primera de Corintios nos dice que hay diversidad de carismas, pero el Espíritu Santo es el mismo. Así que cada uno tiene que ir descubriendo esos carismas, esos regalos de Dios. Sería bueno que al terminar el tema y después de un ratito, intentes descubrir qué carismas tengo. Porque esos carismas todos son para el servicio de la iglesia. Es para engrandecer el reino de Dios. Entonces, pues sería bueno meditarlo. También el Espíritu Santo nos apoya con la parusía. La parusía es un discurso atrevido. Nos da la oportunidad de hablar con exigencia, con fuerza, porque ya conocimos a Jesús. Entonces, el Espíritu Santo nos da la parusía, que es la valentía. A veces salimos con el temor, ay, ¿qué voy a decir? ¿Cómo lo voy a decir? Y si no me hago entender, y no tenemos que ir con miedo. El Espíritu Santo ya nos regaló ese poder, esa valentía, esa unción. Entonces, si vamos con el Espíritu Santo, vamos bien armados en Dios. Si vas convencido, puedes convencer a los demás. Si conviertes, si tú eres un convertido, puedes convertir. Si estás enamorado, enamoras. Entonces, ese poder que nos da el Espíritu Santo para poder predicar con esa fuerza, ya la tienes. Entonces, solo úsala, ¿no? Para poder traspasar corazones. Conclusión. Para evangelizar con poder se debe haber sido evangelizado con poder. Hemos sido evangelizados con poder, hermanos, con el poder del Espíritu. Si no hubiera sido así, no estaríamos aquí. Tienes el poder para llevar la palabra. Tienes el poder para evangelizar a otros. Para evangelizar hay que estar evangelizado y enamorado de Jesús. ¿Sigues enamorado de Jesús, hermano? Fíjense, en la vida cotidiana, a veces el amor entre las parejas se va perdiendo, ¿no? Y sobre todo, si ya llevan muchos años, se va perdiendo. Pero se pierde porque no tenemos esa relación constante y empezamos a ver los defectos y todo lo demás. Afortunadamente, en esta relación con Jesús, no nos podemos desenamorar. Bueno, nos podemos desenamorar si lo dejamos por allá, oculto, y nosotros seguimos nuestra vida como si nunca nos lo hubieran presentado. Pero si tenemos esa relación, como les decía hace un momento, a través de la palabra, si yo platico con él, si voy conociendo su vida, pues no me desenamoro. Al contrario, crece más ese cariño al ver tantas y tantas cosas que él me da, que él hace por mí. Entonces, si estás enamorado, puedes ir a enamorar a otros. Dice nuestra lámina, tú solo puedes ser evangelizador si estás convencido del producto que vendes.
¿Qué producto es el que vendemos, hermano? ¿Nos vendemos nosotros o vendemos la salvación? Decía Ivonne en alguna predicación, tengo el mejor producto, Jesús, ¿verdad? ¿Qué mejor? O sea, a mí no me gusta verlo como un producto, pero la verdad es que sí. A veces hay personas que tienen mucha habilidad para vender todo. Y esas personas deberían de conocer a Cristo y llevar su palabra y proclamarla y engrandecer el reino de Dios, que para eso hemos sido llamados. Como cierre pero todavía no terminación de este tema, decimos todos, repetimos, la salvación depende de la predicación. A ver, la salvación depende de la predicación. La predicación depende del predicador. A ver, quiero escucharlos. La predicación depende del predicador. Cuando depende del Espíritu Santo, ¿qué cosa más importante? A ver, hermanos, repítanlo. Cuando depende del Espíritu Santo. Sin el Espíritu Santo, les decía yo desde así, creo que se les ha ido repitiendo, la verdad es que no podemos hacer nada. Tenemos que estar llenos del Espíritu Santo. Entonces, aprendamos esta premisa. La salvación depende de la predicación. La predicación depende del predicador. Cuando el predicador depende del Espíritu Santo. Ajá, no lo podemos olvidar. Si no, nuestras predicaciones pues quedarán vacías. Bueno, yo les había dicho que aquí vamos a ver las actitudes, las virtudes y los valores que debe de tener un evangelizador. Les voy a comentar algunas porque ustedes en su casita tienen que sacar un decálogo del perfil del evangelizador. Algunas de las que yo les puedo compartir y que creo que son indispensables para poder llevar una buena predicación es, antes que nada, haber tenido un encuentro personal con Cristo. Sin ese encuentro personal, pues ya ni estaríamos aquí, ¿verdad? Tener una vida centrada en Cristo, que también ya lo vimos. La predicación debe de ser cristocéntrica. Tener el poder del Espíritu Santo. O sea, creo que eso ya está más que dicho. Vivir en el amor de Cristo. Y aquí yo le agregaría, vivir en el amor de Cristo y enamorada de Cristo. Bueno, o enamorada. Reconocer a Cristo como mi Señor, mi Salvador, mi Mesías, como mi todo. Yo tengo que reconocer a Jesús, a mi Cristo, como el que me salvó. Haber sido traspasada. Si no hubiera sido traspasada, pues no, mi vida seguiría. Y en serio, o sea, yo me pregunto, ¿dónde estaría? ¿Cómo era? O sea, no soy la mejor persona, claro, o sea, todavía me falta un camino, por recorrer. Pero ¿dónde estaría yo con ese carácter tan horrible que tenía si yo no hubiera conocido a Jesús? Entonces, haber sido traspasado, anunciar la buena nueva con alegría, dar testimonio con su forma de vida, indispensable. O sea, yo no puedo ir a predicar y que la gente diga, ay, pero si esta, ¿qué me dice? ¿No? Sí, es de lo peor. Entonces, pues no. Tengo que dar testimonio de mi forma de vida. Invocar constantemente al Espíritu Santo. Es también básico, va relacionado con el otro. Y bueno, el que más me gusta, estar enamorada de Jesús. Creo que es este tema, soy muy romántica o no sé qué, pero todo lo encuentro relacionado con el amor. Y ese amor de Cristo, ese amor de Dios que nos tiene, ese amor que podemos dar a los hermanos. Bueno, por mi parte es todo, hermanos. Les van a hacer llegar por ahí unas preguntas sobre este tema. Espero que haya quedado claro. Alegría poder estar con ustedes, poder transmitirles esto que tanto me emociona, llevar la palabra de Dios. Que tengan muy buen día. Bendiciones, hermanos.